Buenos días a todos. Hoy viernes 26 de febrero vamos a seguir la lectura de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y vamos a leer comprensión y percepción. Cuando se aprende a escuchar profundamente a otras personas, se descubren diferencias enormes en la percepción. También se empieza a apreciar el efecto que esas diferencias pueden determinar cuando las personas tratan de trabajar conjuntamente en situaciones de interdependencia. Usted ve a la joven y yo veo a la anciana y ambos podemos tener razón. Usted puede ver el mundo a través de gafas centradas en el cónyuge y yo lo veo a través de la lente centrada en el dinero de la preocupación económica. Usted puede estar programado con la mentalidad de abundancia. Mi guión podría ser el de una mentalidad de escasez. Tal vez usted enfoque los problemas con un paradigma altamente visual, intuitivo, holístico de hemisferio derecho. Mi encuadre podría ser de hemisferio izquierdo, muy secuencial, analítico y verbal. Es posible que nuestras percepciones sean sumamente distintas, y sin embargo, los dos hemos vivido durante años con nuestros respectivos paradigmas, pensando que son hechos y cuestionando el carácter de la competencia mental de cualquiera que no pueda ver los hechos. Ahora bien, con todas nuestras diferencias, estamos tratando de funcionar juntos en un matrimonio, en el trabajo, en un proyecto de servicio comunitario, con el objeto de administrar los recursos y obtener resultados. De modo que, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo trascender los límites de nuestras percepciones individuales para poder comunicarnos con profundidad, abordar cooperativamente las cuestiones y emerger con soluciones ganar-ganar? La respuesta es el quinto hábito. Es el primer paso en el proceso de ganar-ganar, incluso si y especialmente cuando la otra persona no comparte ese paradigma, primero hay que procurar comprender. Este principio actuó enérgicamente en el caso de un ejecutivo que me relató la siguiente experiencia. Yo trabajaba en una pequeña empresa que negociaba un contrato con una gran institución bancada de nivel nacional. Esa institución envió a sus abogados de San Francisco, su representante de Ohio el presidente y los presidentes de dos de sus grandes bancos para integrar un equipo negociador de 8 personas. Mi empresa decidió procurar un ganar-ganar o no hay trato. Deseaba elevar significativamente el nivel del servicio y las tarifas, pero las exigencias de la gran institución financiera le resultaban casi abrumadoras. En la mesa de la negociación, el presidente de nuestra empresa les dijo: nos gustaría que ustedes redactaran un contrato como quieran para estar seguros de comprender sus necesidades y preocupaciones. Nosotros responderemos a ellas y después podemos hablar de precios. Los miembros del equipo negociador quedaron desconcertados al ver que iban a tener la oportunidad de redactar ellos mismos el contrato, tarea que les llevó 3 días. Cuando lo presentaron, el presidente dijo: ahora asegurémonos de que comprendo bien lo que ustedes quieren. Y examinó aquel contrato punto por punto, parafraseando el contenido, reflejando el sentimiento, hasta estar seguro de haber comprendido lo que era importante para ellos. Sí, es así. No, eso no es exactamente lo que queremos decir aquí. Sí, ahora ha dado en el clavo. Después de esa comprensión perfecta de la perspectiva de la otra parte, nuestro presidente procedió a explicar algunas preocupaciones propias de la perspectiva de él, y ellos lo escucharon. Estaban preparados y dispuestos a escuchar. No necesitaban aire. Lo que había empezado con un clima muy formal, de baja confianza, casi hostil, se convirtió en un ambiente fértil para la sinergia. Al concluir las discusiones, los miembros del equipo negociador vinieron a decir: queremos trabajar con ustedes, queremos cerrar el trato, díganos cuál es el precio y firmaremos. Después, procure ser comprendido. Primero procure comprender y después ser comprendido. Saber ser comprendido es la otra mitad del quinto hábito, igualmente esencial para alcanzar soluciones ganar-ganar. Ya hemos definido la madurez como el equilibrio entre el coraje y la consideración. Procurar comprender requiere consideración. Procurar ser comprendido exige coraje. Para el ganar-ganar se necesita un alto grado de una y otro, de modo que en situaciones interdependientes es importante ser comprendidos. Los antiguos griegos tenían una filosofía extraordinaria manifestada en 3 palabras presentadas en secuencias: ethos, pathos y logos. Sostengo que esas 3 palabras contienen la esencia
de procurar primero comprender y realizar planteamientos efectivos. Ethos es la credibilidad personal, la fe que la gente tiene en nuestra integridad y competencia. Es la confianza que inspiramos nuestra cuenta bancaria emocional. Pathos es el lado empático, el sentimiento. Significa que uno está alineado con el impulso emocional de la comunicación de otra persona. Logos es la lógica, la parte razonada de la exposición. Obsérvese la secuencia: ethos, pathos, logos, el carácter, la relación y después la lógica de la exposición. La mayor parte de las personas en sus exposiciones van directamente a logos, a la lógica del cerebro izquierdo, de las ideas. Tratan de convencer a los otros de la validez de esa lógica sin primero tomar en consideración ethos y pathos. Un conocido mío se sentía muy frustrado porque se había encerrado en lo que a él parecía un estilo improductivo de liderazgo. ¿Por qué él no hace algo?, me preguntó. Le he hablado sobre ello, tiene conciencia de lo que pasa, pero no hace nada. Bien, ¿por qué no le hace un planteamiento efectivo? Lo hice, me respondió. ¿Cómo define usted lo efectivo? ¿A quién mandan de nuevo a la escuela cuando el vendedor no vende? Al comprador. Al comprador, efectivo significa que da resultados, significa producción, capacidad de producción. ¿Creó usted el cambio que quería? ¿Construyó la relación en el proceso? ¿Cuáles fueron los resultados de su planteamiento? Se lo he dicho, no hizo nada, no escuchó. Entonces realice un planteamiento efectivo. Usted tiene que empatizar con lo que él piensa, tiene que introducirse en su marco mental, tiene que presentar sus ideas con simplicidad, gráficamente, y describir las alternativas que tiene a favor mejor que él mismo. Para esto hay que hacer algunas tareas en el hogar. ¿Está dispuesto? ¿Por qué tengo que pasar por eso? En otras palabras, quiere que él cambie todo su estilo de liderazgo, pero usted no está dispuesto a cambiar su método de plantear las cosas. Supongo que es así. Bien, entonces no le queda más remedio que poner buena cara y aprender a convivir con lo que ocurre. No puedo convivir con eso, dijo. Compromete mi integridad. Entonces trabaja en un planteamiento efectivo. Esto está en su círculo de influencia. Finalmente no lo hizo. El esfuerzo le parecía demasiado grande. Otro conocido mío, un profesor universitario, estaba dispuesto a pagar el precio. Un día me abordó y me dijo: Stephen, no puedo llegar ni al primer escalón en la solicitud de los fondos que necesito para mi investigación, porque esta no se encuentra en la corriente principal de los intereses del departamento. Si yo fuera usted, le dije, elaboraría un planteamiento efectivo utilizando ethos, pathos y logos. Sé que usted es sincero y que la investigación que quiere hacer aportaría grandes beneficios. Describa la alternativa que ellos privilegian mejor que lo que pueden hacerlo ellos mismos. Demuestre que los comprende profundamente. Después explique cuidadosamente la lógica que hay detrás de su demanda. Bien, lo intentaré, me prometió. ¿Quiere practicarlo conmigo? Le ofrecí. Estuvo de acuerdo, de modo que hicimos un ensayo general de su enfoque. Cuando llegó el momento, él empezó diciendo: permíteme primero ver si comprendo cuáles son sus objetivos y sus preocupaciones acerca de este planteamiento y de la posibilidad de recomendar que se satisfaga mi demanda. Se tomó tiempo para hacerlo lenta y gradualmente. En la mitad de la exposición, que demostraba la profundidad de su comprensión y de respeto que sentía por el punto de vista de ellos, un profesor se volvió hacia otro, le hizo una señal con la cabeza y, dirigiéndose de nuevo a mi amigo, le dijo: está bien, tendrá tu dinero. Cuando uno puede exponer sus ideas con claridad, concretamente, gráficamente y, lo que es más importante, en su contexto, en el contexto de una comprensión profunda de los paradigmas y las preocupaciones de los otros, consigue aumentar significativamente la credibilidad de las propuestas que presenta. Uno no está atrincherado en sus propias cosas, emitiendo una retórica grandilocuente, subido a un cajón vacío. Uno verdaderamente comprende. Y cómo comprende, lo que expone podría ser incluso diferente de lo que pensó en un principio. El quinto hábito nos eleva a un nivel de mayor precisión, mayor integridad en las exposiciones, y la gente lo sabe. Saben que uno está presentando ideas en las que auténticamente cree, tomando en cuenta la totalidad de los hechos y percepciones conocidos, y que ello será beneficioso para todos. Persona a persona.
El quinto hábito es poderoso porque está exactamente en el centro del círculo de influencia. Muchos factores de las situaciones interdependientes están en el círculo de preocupación, problemas, desacuerdos, circunstancias, la conducta de otras personas. Y si concentramos nuestra energía ahí fuera, la agotaremos obteniendo pocos resultados positivos, pero siempre se puede procurar primero comprender. Esto está dentro de nuestro control. Al hacerlo centrándose en el círculo de influencia, uno comprende profunda y verdaderamente a las otras personas. Se tiene información precisa, se llega rápidamente al núcleo de las cuestiones, se constituyen cuentas bancadas emocionales y se le brinda a la gente el aire psicológico que necesita, de modo que después todos pueden trabajar juntos con efectividad. Este es el enfoque de adentro hacia afuera. Al aplicarlo, observemos lo que sucede con el círculo de influencia. Como uno realmente escucha, acaba dejándose influir. Y dejarse influir es la clave para influir en los otros. El círculo de influencia empieza a expandirse. Uno acrecienta su capacidad para influir en muchas de las cosas del círculo de preocupación. Detengámonos también en lo que nos sucede a nosotros mismos. Cuanto más profundamente comprendemos a las otras personas, más las apreciamos, más respeto tenemos por ellas. Tocar el alma de otro ser humano es caminar por tierra sagrada. El quinto hábito puede ponerse en práctica ahora mismo. La próxima vez que se comunique con alguien, deje a un lado su propia autobiografía y procure auténticamente comprender. Aunque esa persona no le cuente sus problemas, sea empático con ella, cada uno puede sentir el corazón del otro. Usted será sensible a lo que a su interlocutor le duela y le responderá: hoy pareces deprimido. Tal vez el otro no diga nada. Está bien, usted ha demostrado comprensión y respeto. No presione ni empuje, sea paciente, sea respetuoso. La gente no tiene por qué abrirse verbalmente antes que uno pueda empatizar. Uno puede empatizar constantemente con su conducta. Se puede ser sagaz, sensible y consciente y vivir fuera de la propia autobiografía cuando ello es necesario. Y si se es altamente proactivo, se pueden crear oportunidades para realizar un trabajo de prevención. No es necesario esperar a que nuestro hijo o hija tengan un problema en la escuela o a nuestra próxima negociación comercial para procurar comprender primero. Pase tiempo con sus hijos uno por uno, escúchelos, compréndalos, véalo todo a través de sus ojos, el hogar, la vida escolar, los desafíos y problemas que se enfrentan. Genere una cuenta bancaria emocional, bríndeles aire. Salga regularmente a pasear con su cónyuge, cenen o hagan juntos algo de lo que disfruten los dos. Escúchense recíprocamente, procuren comprender. Trate cada uno de ver la vida a través de los ojos del otro. El tiempo que cotidianamente paso con Sandra es algo que no cambiaría por nada. Además de procurar comprendernos recíprocamente, solemos dedicar tiempo a la práctica de la aptitud para la escucha empática, lo cual nos ayuda en la comunicación con nuestros hijos. A menudo nos comunicamos nuestras diferentes percepciones de una situación y ensayamos mediante roleplay soluciones más efectivas para los problemas interpersonales más difíciles de la familia. A veces yo desempeño el rol de una hija único que solicita un privilegio especial a pesar de no haber cumplido con un deber familiar esencial. Sandra desempeña su propio rol. Interactuamos una y otra vez y tratamos de visualizar la situación de modo muy real, entrenándonos para ser coherentes como modelos y enseñarles a nuestros hijos principios correctos. Algunas de nuestras más útiles ejercitaciones de roleplay han consistido en replantear una escena pasada, difícil o tensa, en la que uno de nosotros metió la pata. El tiempo invertido en comprender profundamente a los seres queridos produce enormes dividendos en la comunicación abierta. Muchos de los problemas que acosan a las familias y los matrimonios no tienen entonces tiempo para enraizarse y crecer. La comunicación se vuelve tan abierta que elimina los problemas potenciales cuando aún están germinando. Y en la cuenta bancaria emocional hay grandes reservas de confianza para afrontar los problemas que surjan. En la empresa se puede dedicar tiempo a entrevistas personales con los empleados, escucharlos, comprenderlos, establecer sistemas de información para los gerentes que brinden una retroalimentación honesta y precisa en todos los niveles,
de los clientes, de los proveedores y de los empleados. Hacer que el elemento humano sea tan importante como los factores económicos o técnicos. La exploración de los recursos humanos de una empresa en todos los niveles ahorra cantidades enormes de tiempo, energía y dinero. Cuando uno escucha, aprende. Y también les proporciona aire psicológico a las personas que trabajan para uno y con uno. Inspiramos una lealtad que va mucho más allá de las exigencias físicas del empleo en el horario formal. Procurar primero comprender antes que procurar primero comprender antes que los problemas surjan, antes de pretender evaluar y prescribir, antes de tratar de exponer las propias ideas, procure comprender. Ese es un hábito poderoso de interdependencia efectiva. Cuando real y profundamente nos comprendemos unos a otros, abrimos las puertas a soluciones creativas y terceras alternativas. Nuestras diferencias ya no constituyen obstáculos para la comunicación y el progreso. En lugar de ello, se convierten en las piedras firmes de un terreno embarrado que nos conducen a la sinergia. Sugerencias prácticas del quinto hábito. Elija una relación en la que usted sienta que la cuenta bancaria emocional está en números rojos. Trate de comprender y describir por escrito la situación desde el punto de vista de la otra persona. En la próxima interacción, escuche para comprender, comparando lo que escucha con lo que hay escrito. ¿Hasta qué punto eran válidos sus supuestos? ¿Comprendió realmente la perspectiva de ese individuo? 2. Comparte el concepto de empatía con alguien cercano a usted. Dígale que quiere trabajar con él en la escucha auténtica. Perdona. Dígale que quiere trabajar con él en la escucha auténtica a otros y pídales un comentario al respecto al cabo de una semana. ¿Cómo le fue? ¿Cómo hizo que se sintiera aquella persona? Tercero, la próxima vez que tenga la oportunidad de observar a otras personas comunicándose, tápese los oídos durante unos minutos y mire qué emociones se comunican, no transmisibles solamente con las palabras. Cuarto, la próxima vez que se sorprenda utilizando inadecuadamente una de las respuestas autobiográficas, sondeo, evaluación, consejo o interpretación, trate de convertir esa situación en un depósito mediante el reconocimiento y la disculpa. Lo siento, realmente no estaba tratando de comprender. ¿Podemos empezar de nuevo? Quinto, base en la empatía su próximo planteamiento o exposición. Describe el otro punto de vista tan bien o mejor que sus propios defensores. Después, procure hacerse comprender dentro del marco de referencia de ellos. Wow. Seguimos. Sexto hábito. Principios, la sinergia, principio de cooperación creativa. Tomo como guía lo que esperaba un santo. En las cosas esenciales, unidad. En las cosas importantes, diversidad. En todas las cosas, generosidad. Mensaje inaugural del presidente George Bush. Cuando Sir Winston Churchill fue llamado a encabezar el esfuerzo de guerra de Gran Bretaña, observó que durante toda su vida se había preparado para esa hora. En un sentido similar, el ejercicio de todos los otros hábitos nos prepara para el hábito de la sinergia. Entendida adecuadamente, la sinergia es la actividad superior de la vida, la verdadera puesta a prueba y manifestación de todos los otros hábitos reunidos. Las formas más altas de la sinergia se centran en los 4 dones singulares humanos, en el motivo ganar-ganar y en las aptitudes para la comunicación empáticas, en los desafíos más crueles que afrontamos en la vida. El resultado es casi milagroso. Creamos nuevas alternativas, algo que no estaba antes ahí. La sinergia es la esencia del liderazgo transformador, es la esencia de la paternidad transformadora. Cataliza, unifica y libera la más grande energía del interior de las personas. Todos los hábitos que hemos examinado nos preparan para crear el milagro de la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Simplemente definida, significa que el todo es más que la suma de sus partes. Significa que la relación de las partes entre sí es una parte en y por sí misma. Y no solo una parte, sino la más catalizadora, la que genera más poder, la más unificadora y la más estimulante.
El proceso creador es también la parte más terrible porque uno no sabe exactamente lo que va a suceder ni hacia dónde conduce. No se sabe qué nuevos peligros y desafíos van a haber que enfrentar. Empezar con un espíritu de aventura, de descubrimiento, de creatividad requiere una enorme seguridad interior. Sin duda, hay que abandonar la comodidad del campamento y adentrarse en una zona salvaje enteramente nueva y desconocida. Uno se convierte en explorador, en un pionero que marca el camino, abre nuevas posibilidades, nuevos territorios, nuevos continentes y otros pueden seguirlo. La sinergia está en todas partes en la naturaleza. Si uno planta juntos dos vegetales, las raíces se entremezclan y mejoran la calidad del suelo, de modo que las dos plantas crecen mejor que si estuvieran separadas. Si adosamos dos trozos de madera, podrán sostener un peso mucho mayor que la suma de los pesos que sostienen ambos trozos separadamente. El todo es más que la suma de sus partes. Uno más uno es igual a tres o más. El desafío consiste en aplicar en nuestras interacciones sociales los principios de la cooperación creativa que nos enseña la naturaleza. La vida de familia proporciona muchas oportunidades de observar la sinergia y practicarla. El hecho mismo de que un hombre y una mujer engendren un hijo es sinérgico. La esencia de la sinergia consiste en valorar las diferencias, respetarlas, compensar las debilidades, construir sobre las fuerzas. Es obvio que valoramos las diferencias físicas entre el hombre y la mujer, entre esposo y esposa, pero ¿qué decir de las diferencias sociales, mentales y emocionales? ¿Podrían esas diferencias ser también fuentes de formas de vida nuevas y estimulantes, de un ambiente que permita la realización de todas las personas, que nutra la autoestima y la autovaloración, que cree oportunidades para que cada uno madure en la independencia y después gradualmente en la interdependencia? ¿Podría la sinergia crear un nuevo guión para la próxima generación, más adecuado para el servicio y la contribución, menos protector, menos competitivo, menos egoísta? Un guión más abierto, más generoso y confiado, y menos defensivo y político. Un guión más afectuoso, solícito y menos posesivo o crítico. Comunicación sinérgica. Cuando uno se comunica con sinergia, simplemente abre su mente, su corazón y sus expresiones a nuevas posibilidades, nuevas alternativas, nuevas opciones. Se diría que de este modo se deja a un lado el primer hábito, empezar con un fin en mente, pero en realidad ocurre lo opuesto, se pone en práctica. Al comprometerse en la comunicación sinérgica, uno no está seguro de cómo saldrán las cosas o cuál será el resultado, pero interiormente experimentamos una sensación de entusiasmo, seguridad y aventura. Confiamos en que todo será mejor después del proceso y ese es el objetivo en el que pensamos. Se empieza con la creencia de que las partes implicadas obtendrán más comprensión y de que el estímulo de ese aprendizaje y esa comprensión recíprocos creará a su vez un impulso hacia una mayor comprensión, aprendizaje y desarrollo. Muchas personas nunca han experimentado ni siquiera un grado moderado de sinergia en su familia o en otras interacciones. Su adiestramiento y sus guiones las han programado para la comunicación protectiva y defensiva o para creer que no se puede confiar en la vida ni en las otras personas. Como consecuencia, nunca se han abierto al sexto hábito y a esos principios. Esto constituye una de las grandes tragedias y despilfarras de la vida, debido al gran potencial que queda inexplotado, completamente subdesarrollado y sin uso. Las personas inefectivas viven día tras día con un potencial sin usar. En su vida experimentan la sinergia solo en pequeña medida y de modo periférico. Tal vez recuerden algunas experiencias creativas excepcionales, por ejemplo en el deporte, cuando compartieron un espíritu de equipo durante cierto tiempo. Puede que se haya encontrado en la situación de emergencia, en la que la gente cooperó en un grado inusualmente alto, ahogando el ego y el orgullo en el esfuerzo destinado a salvar la vida de alguien o a lograr la solución de una crisis. A muchos esos acontecimientos pueden parecerle una excepción, casi insólitos en la vida, incluso milagrosos, pero eso no es así.
Estas cosas pueden producirse regularmente, sistemáticamente, casi cotidianamente, pero para ello se necesita una seguridad, una apertura y un espíritu de aventura enormes. La mayor parte de los esfuerzos creadores son un tanto impredecibles, a menudo parecen ambiguos, imprecisos de ensayos y error. Y a menos que se tenga una alta tolerancia a la ambigüedad y se obtenga seguridad de la integridad de los principios y valores interiores, uno puede encontrar desalentadora y desagradable la participación en empresas altamente creativas. Las personas tienen una excesiva necesidad de estructura, certidumbre y predictibilidad. Sinergia en la aula. Vale. Como maestro, he llegado a creer que todo curso verdaderamente inteligente oscila al borde del caos. La sinergia demuestra si los alumnos están o no abiertos al principio de que el todo es más que la suma de sus partes. A veces ni el maestro ni los alumnos están seguros de lo que va a suceder. Al principio hay un ambiente seguro que permite a la gente abrirse realmente y aprender a escuchar las ideas de los otros. Después empieza el brainstorming, la aportación profusa de los diversos puntos de vista, en la cual el espíritu de evaluación se subordina al espíritu de creatividad, a la imaginación y al establecimiento de redes intelectuales. Entonces comienza a producirse un fenómeno absolutamente inusual. Toda la clase se transforma con el estímulo de un nuevo ímpetu, una nueva idea, una nueva dirección que es difícil de definir, pero que resulta casi palpable para los participantes. La sinergia es casi como si un grupo estuviera de acuerdo colectivamente en subordinar viejos guiones y redactar uno nuevo. En cierta oportunidad yo enseñaba en la universidad filosofía y estilo de liderazgo. Habían pasado 3 semanas del semestre cuando, en medio de una exposición, alguien empezó a relatar experiencias personales muy poderosas, a los mismos tiempos emocionales y perspicaces. La clase compartió un espíritu de humildad y respeto, respeto por aquel individuo y aprecio por su coraje. Ese espíritu se convirtió en un terreno fértil para un esfuerzo sinérgico y creativos. Algunos empezaron a sacar partido de él, compartiendo ciertas experiencias y comprensiones e incluso dudas acerca de sí mismo. El espíritu de confianza y seguridad impulsó a muchos a abrirse extremadamente. En lugar de exponer lo que habían preparado, se basaron en las ideas y comprensiones de los otros y comenzaron a crear todo un nuevo libreto en cuanto a lo que podía significar esa clase. Yo quedé profundamente implicado en el proceso. Fue tan mágico y creador que me sentí casi magnetizado y gradualmente fui aflocando mi compromiso con la estructura de la clase, totalmente sensibilizado a las nuevas posibilidades. No se trataba solo del vuelo de la fantasía, existía una sensación de madurez, estabilidad y sustancia que trascendía enormemente el plan y la estructura antiguos. Abandonamos los viejos compendios, los libros de texto comprados y todos los planes de exposición y abordamos nuevos propósitos, proyectos y asignación de tareas. Lo que estaba sucediendo nos estimuló tanto que más o menos 3 semanas después, todos experimentamos el abrumador deseo de compartirlo con otros. Decidimos escribir un libro que contuviera lo que habíamos aprendido y comprendido sobre el tema de nuestro estudio, los principios de liderazgo. Cambiaron las asignaciones de tarea, se emprendieron nuevos proyectos, se formaron nuevos equipos. Todos los participantes trabajaron mucho más que lo habrían hecho en la estructura original de la clase y por un conjunto de razones totalmente distintas. De esta experiencia emergió una cultura extremadamente singular, cohesiva y sinérgica que no concluyó con el semestre. Miembros de esta clase siguieron reuniéndose durante años. Incluso hoy en día, muchos años después, solemos vernos, hablamos sobre la experiencia y intentamos describir lo que sucedió y por qué. Una de las cosas interesantes para mí fue el poco tiempo que transcurrió hasta que apareció la confianza suficiente como para crear esa sinergia. Entiendo que en gran medida se debió a que los participantes eran relativamente maduros, estaban en el semestre final del último año y me parece que aspiraban a algo más que a otra buena experiencia en la aula. Tenían hambre de algo nuevo y estimulante, algo verdaderamente significativo que ellos pudieran crear. En su caso se trataba de una idea cuyo tiempo había llegado. Además,
La química fue correcta. Yo sentí que experimentar la sinergia era más poderoso que hablar sobre ella, que producir algo nuevo era más significativo que limitarse a leer un texto anterior. Yo también, me parece que como la mayoría de las personas, he pasado por momentos casi sinérgicos, suspendido al borde del caos y por alguna razón caí en él. Lamentablemente, ciertas personas que han padecido esa experiencia suelen entrar en otras nuevas con ese fracaso en mente. Se defienden de la sinergia y se sustraen a ella. El caso es análogo al que los administradores que establecen nuevas reglas y regulaciones basadas en los abusos de unas pocas personas de la organización, limitando de este modo la libertad y la posibilidad creativa de muchos otros. Algo parecido hacen también los socios comerciales que imaginan los peores guiones posibles y los redactan en el lenguaje legal, anulando todo espíritu de creatividad y empresa y toda posibilidad de sinergia. Recordando muchas experiencias de asesoramiento y educación de ejecutivos, puedo decir que los puntos destacados fueron casi siempre sinérgicos. Por lo general, había un momento inicial que requería un considerable coraje, tal vez al pasar a ser extraordinariamente auténtico, al afrontar alguna verdad interior sobre el individuo, la organización o la familia que realmente necesitaba expresarse, pero cuya expresión exigía una combinación de considerable coraje y genuinos deseos de expresarla. Entonces los otros también se volvían auténticos, abiertos y sinceros, y se iniciaba el proceso de la comunicación sinérgica. Por lo general iba aumentando la creatividad y terminaba con comprensiones y planes que nadie había anticipado al principio. Como ha enseñado Carrie Rogers, lo más personal es lo más general. Cuanto más auténtico se vuelve uno, cuanto más auténtico es en su expresión, particularmente acerca de las experiencias personales e incluso de las dudas sobre sí mismo, tanto más las personas pueden relacionarse con esa expresión y a su vez se sienten más seguras para expresarse. Esa expresión se vierte sobre el espíritu de la otra persona y se produce una auténtica empatía creadora que origina nuevas comprensiones y aprendizajes y una sensación de entusiasmo y aventura que mantiene el proceso en marcha. Entonces las personas se empiezan a interactuar entre sí casi con medias palabras, a veces incoherentes, pero cada uno capta con mucha rapidez lo que quiere decir el otro. Se abren mundos enteramente nuevos de comprensión, nuevas perspectivas, nuevos paradigmas que permiten elegir nuevas alternativas y se piensa sobre todo ello. Aunque ocasionalmente esas nuevas ideas quedan en el aire, por lo general llegan a cierta conclusión práctica y útil. Perfecto, lo dejamos aquí. El lunes, creo que para la próxima semana lo hemos terminado el libro, habremos leído todo. El lunes seguiremos con la sinergia y la empresa. Me parece muy interesante, así que voy a dejar la grabación y la transmisión en vivo.